No, y todavía te ponen de ejemplo a la otra persona que te cobra menos, va, que te dice, no, pero aquel me cobra menos. Y una Yo vez cuando le me dije, dijeron eso ya no les contesto. yo le fíjate. dije una vez a un cliente, no, entonces váyase para allá. Sí, gente, no se enojen, no se pongan así cuando uno tal vez excede sus precios. Porque no es excederse, man. Uno cobra lo justo, la verdad. Uno cobra lo justo y lo merecido al trabajo. Pero tal vez hay personas que no saben captar eso, ¿me entendés? Porque tal vez piensan que solamente las cosas son de irlas a poner, como te lo vuelvo a mencionar, y no es así, pues. La verdad que, mira, uno... No se vayan a ofender, va. Uno trabajando en discoteca y en eventos tal vez toca lidiar con personas ebrias. O lo voy a Ajá. decir así, con palabras, con personas bolas. Que Por andan, no decir que andan personas bolas. que andan ajá. bolas, que tal vez andan a... Ya sabes, va. Y cuesta porque tal vez llegan y te piden una canción y tal vez uno estás en tu fiesta y estás con toda la gente bailándote un perreo. Ajá. Y te vienen a pedir una canción tal vez de los Tigres del Norte o etcétera, alguna otra canción del recuerdo De que no te despecho. va a dar nada que ver con la fiesta. Ah. Y ahí es donde tal vez la gente se molesta porque uno amablemente les dice, ok, está bien, ya la pongo. Y es mentira. Buena gente, ¿qué tal? Bienvenido a otro episodio más de One Podcast. Como es de costumbre, esta vez tenemos a Chanito y a Jairo, que ya día lo extrañábamos, ¿va? El saludo es para allá. Bueno, ya está la cámara. Estoy igual aquí viendo. Ya, otra vez para allá. Ahí está la cámara. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal? Fíjate que yo creo que Onan vino y revisó el Puta, teléfono ya y días se de eso. encontró ya sea el Instagram de nosotros o Ya el días de número. eso. Ya días. Fíjate que empezamos con ustedes, o empezamos a grabar con ustedes. Grabamos uno de los primeros episodios de One Aquellos de Podcast. terror y la del puente, va, que cuando la gente La del te miraba, puente, el Valenzuela, el puente, me te conocen. empezaba a preguntar a la gente por el puente. Sí, por el puente. Pero sí, Referido al fíjate. puente de las historias que estuvimos contando. ¿va? Las de terror y eso, que Sí. quedaron súper bien. La verdad que, bueno, comenten si quieren que repitamos otro, ¿verdad? Tenemos más todavía ahí. Y que ahí siempre los hagamos para la semana del Halloween, pero ahora lo podemos hacer Podemos para... sacar una edición especial para Semana Santa. Ponemos a Chanito ahí en medio de una cruz. Le ponemos velas Estrella atrás ahí. y todo. Cabal. Pues esta vez vamos a hablar de algo súper importante y es el tema de lo que cobramos como productores. O sea, las cosas, los costos que requieren no solo los recursos físicos, sino también los gráficos. Claro. En este caso, pues vos que sos DJ, vos también que sos DJ y Chano. Incluso entran hasta gastos personales. ahí. Exacto. Entonces, todas esas cosas normalmente los clientes no la logran ver, ¿va? Fíjate que tal vez no lo percatan y ahí donde tal vez vienen algunas discrepancias con la gente cuando te Ajá. empiezan a decir de que tal vez cobras caro o mucho te excedes con los precios. Pero algunas cosas de las que podríamos decir que se cobran normalmente son, vaya, qué sé yo, los derechos de la música en Epidemic Sound, que es una plataforma donde se compran todos los derechos de la música, las pistas, los efectos. Correcto. Cuando Incluso creas un nosotros video, usamos otras plataformas. ¿como cuáles? Fíjate que utilizamos, en lo personal usamos Pro Latin Remix y VP en latino, que es donde compramos toda la música, como tú lo dices, también con... Sí, Los más top, son las pero más son hondureños. seleccionadas. No. No, fíjate que hay DJs, la verdad, a nivel mundial. Pero La mayoría de ese Perú. Y... Son pistas que ellos crean para venderlas Sí. y vos comprar los derechos y las puedes utilizar Son en ediciones proyectos. bien auténticas, la verdad, fíjate, porque tal vez no todos los DJs las manejan iguales. Especiales para DJ porque, digamos, hoy mañana abro una canción, Ajá. independientemente del género. Ya sea ese mismo día o el siguiente, ya está la versión que los días. Y en el caso mío, yo cuando produzco un video, un spot publicitario o un spot corporativo, spot de bodas, entre otros, voy a utilizar música así como bandas sonoras que tengan el ritmo adecuado, que ocupé vos música para ponerla de fondo, ponerle música con ritmo, entre otras cosas que tenés que comprar y que esos son recursos que normalmente no se ven, ¿va? Sí, tal vez por lo que mencionamos de los derechos de autor, que es algo muy famoso ahora, que subís un video con una canción que tal vez suena 3-4 segundos y ya está baneado. Y muchas veces la gente utiliza estos videos no para cine, sino que para redes sociales. Para redes Facebook, sociales. Instagram. Ya cuando estás un poco ya en unos tal vez altos rangos, ya venís y tal vez contratas a alguien especializado en redes sociales que te va a dar un mejor trabajo. Y ya. aparte de todos los derechos de la música, están también los derechos gráficos. Vaya, si ocupas un video de relleno, digamos, un visual, En nuestro caso, tal vez un son los visuales. gráfico, los tercios inferiores o los lower tiers, que son los nombres, los sentidos que te aparecen en la parte de abajo, que son para nombrar a la persona, el cargo, etcétera. Incluso en el podcast se utiliza mucho eso. Pero todo eso son recursos que normalmente no se ven y que tienen un costo, ¿ah? Sí. Pero en el caso de la música, ¿cuánto te puede costar la mensualidad anual o de una plataforma? En este caso, tal vez nosotros manejamos la
la mensualidad. Ajá, la Manejamos una mensualidad ¿va? que tal vez varía entre... Porque tal vez no escoges muchas canciones o tal vez muchos géneros. Porque, un ejemplo, yo vengo... iniciamos abril. Yo empiezo a buscar ya tal vez seleccionadas de verano. Ajá. En mi punto, tal vez versiones de reggaetón, merengue, bachata, salsa. Algo que se llama veraneo y tal vez no tomo toda la carpeta Ajá. de lo que ellos brindan, ¿verdad? ¿Me entendés? Sino que solamente compro una parte, pero en sí, tal vez una membresía mensual no te varía entre unos 2.000 a 2.400 lempiras. Es bastante... Por mínimo. Es bastante elevado y dependiendo el Y tipo eso de no es trabajo. un gasto ¿no? mensual que vos lo estás haciendo mensualmente. Para sea, surtirte bueno, en este caso, nuestra biblioteca de música. ¿no? Y tendría que salir de cada producción que vas a realizar. Por ejemplo, un cliente que te contrata por un trabajo, vos puedes pagar la mensualidad y de eso puedes sacar ese trabajo. Y para otro tipo de trabajo, que sea que una fiesta donde ocupas solo visuales, entonces otro tipo de plataforma donde tenés que pagar recursos y... O tal vez, te lo voy a dar así sin pelos en la lengua, tal vez uno hace la famosa rebusca, ¿va? Porque si vos, un ejemplo, es un evento que no vas a transmitirlo en redes sociales, un ejemplo, o no vas a tener alguna cámara que tal vez te pueda afectar en algún video próximo, es como los filmmakers, tal vez eso les puede llegar a afectar, fíjate que no me había puesto a pensar en eso, que tal vez alguna imagen que esté saliendo en las pantallas, tal vez ellos en un video ya general salga eso, tal vez los pueden llegar a bloquear, ¿va? Pero sí, tal vez nosotros venimos y vamos a YouTube, tal vez background visuales, strobe, algo así. Y en el caso de que de una fiesta donde es totalmente privada, que vos tal vez no sepas que van a haber más personas grabándote, que van a haber personas que van a estar tomando fotos y que se den cuenta que vos estás utilizando un gráfico que tal vez no compraste o un producto que tal vez no era tuyo. Sí. Entonces son cosas que suelen pasar. En este ámbito creo que todos somos fijados en ese punto. Pero en el caso de Latinoamérica creo que se utiliza bastante la piratería, ¿va? Que vos compras material o tal vez no lo compras. Es como los programas, man. Un ejemplo, la gente que tal vez compra su computadora o algo, Ajá. utiliza su máquina Windows, lo que busca es craquear un programa, ¿no? Para ahorrarse el gasto de la Y de la plataforma. a eso iba, porque vaya, para editar un video, un spot o lo que sea, utilizas un programa que tenés que pagar una licencia. Sí. Y es igual, una licencia mensual, una licencia anual. Es como en tu casa, tu paquete de Adobe, creo. Exacto. Que lo pagas El anualmente. Premiere, mensualmente. el After Effects y Todo todo eso. El software que nosotros utilizamos ahorita, por el momento, por el tipo de controlador que andamos, no pagamos todavía una licencia. Porque es gratuito. Es gratuito. ¿Cuál? El Cerato. Nosotros Cerato. usamos el Cerato DJ Pro. Y mucha gente tampoco le gusta como comentar, si son productores no les gusta decir qué programa utilizan, ¿va? En este caso es un programa que creo que la mayoría de DJs es el que utilizan. Es la plataforma Cerato y Recordbox, creo que son las más sonadas. Y Virtual DJ para que las personas la usen. Hay que algunas controladoras ya traen la licencia. Ya traen la licencia, ¿va? Ya traen Cuando la la licencia compras, incluida. ahí te viene. Ya la más reciente sí ya te toca pagar una mensualidad. Y ustedes, me imagino que en alguno de los casos extremos, cuando se te arruina la consola o tenés que recurrir a otro tipo de dispositivo, tendrías que comprar una licencia específicamente para ese evento, ¿ah? Sí, tal vez si en un caso vas a utilizar algún otro controlador que tal vez no está familiarizado con tu ordenador, ¿me entiendes? Y aparte de todo lo que es físico, vaya, vos invertís en equipo, invertís en qué, en cámaras, en consolas, en cables, micrófonos, todo, logística. Y incluso todo, eso requiere hasta de un mantenimiento. Exacto, y todo eso mi tiene que ir controlador lo incluido, mando cada ¿ah? 2 meses a un mantenimiento general. Que me le cambie tal vez fader o que me la sea para mantenerla siempre al 100, pues, que no y me vaya a normalmente fallar. uno hace eso, ¿ah? Para Fíjate que es ahorrarse algo más costos. complicado en cuestión de audio. Es bien complicado que uno se ponga a trastear, tal vez porque lleva muchas piezas delicadas. Y casi siempre cuando vos Incluso cobras... nosotros que somos de acá de Santa Rosa toca mandarla a San Pedro Sula. un Pero ejemplo. cuando vos cobras por un trabajo, casi siempre no se consideran todos los detallitos. Vaya, que tomaste un taxi, te tuviste que ir. Todo eso va incluido dentro del mismo precio, Sí. ¿ah? Es que ahí es donde uno viene y trabaja una cotización detallada para un evento también. Pero todo eso no lo incluís al No lo final. incluís, pero en tu costo va. Porque un ejemplo, así como nosotros estamos hablando ahorita, a mí me llamas por un evento y yo voy a ver, ok, me está llamando ¿de dónde? De Dulce Nombre Copán. Yo voy a ver cuánto gasto de combustible para allá y en medio de todo yo voy a meter mis gastos también. Y siempre existen los clientes donde tal vez consideraron que es muy caro. Sí. Y eso creo que bastante siempre seguido. pasa, ¿va? Pasa bastante seguido. ¿Y a vos te ha pasado algo así? Que sentís que el cliente como que está pidiendo mucho y está pagando poco. Tal vez uno maneja los precios de los paquetes, ¿no? Ajá. Pero en sí uno no da el precio exacto del paquete que le están cotizando a uno, sino que se va un poco más arriba. Para que cuando te pidan rebaja. Si la gente quiere un descuento, pues
uno le da una pequeña rebaja, pero no se puede bajar de ahí. Porque más bien, como dice, uno mismo se está matando. Pues, Sí, porque si te bajas demasiado, estás como regalando tu trabajo. ¿Ah? Fíjate que aquí tengo un comentario de un colega que me pone aquí. Muchas veces el cliente no es consciente de la inversión y pide mucho descuento. Y es a eso lo que vamos, Es ¿va? a eso lo que vamos. Muchas veces invertimos bastante porque queremos como aplicar a diferentes tipos de trabajos y al final si vos cobras barato estás desvalorizando tu trabajo, pero también estás perdiendo tu tiempo porque tu tiempo tiene bastante valor. Porque hay... También puedes dejar pasar otro evento. ¿no? Dejas pasar otro evento, ¿ah? Dejas pasar otro evento tal vez de mayor magnitud y además estás en ese stand-by de que, ok, invertiste 500,000 pesos y no estás sacando absolutamente nada. Pues. Imagínate estás sacando que... solamente tus gastos de mobiliario, pero no estás sacando lo que es el gasto y tal vez una ganancia desde lo que vos invertiste. Y aparte de eso, la depreciación del equipo. La ¿ah? depreciación del equipo. Que ahora eso en casi día, nunca se mira. ¿o? imagínate ahora en día, bueno, más que todo vos con las cámaras sabes, de que las cámaras ahora se manejan por horas. Creo que traen un sistema de horas. Un contador. Ajá, un contador. Ahora lo mismo pasa tal vez con las pantallas que nosotros utilizamos y las pistas. Que eso viene con un desgaste por hora. Bueno, por eso igual- que nosotros, Ajá. yo en lo personal, los eventos y mis cotizaciones siempre las hago de 6 horas. Además de eso, luego cumplidas las 6 horas ya vienen las horas extra, ¿me entiendes? Por lo mismo porque tal vez el desgaste del equipo. No, 6 horas son 6 horas que el equipo está encendido permanentemente, pues. No, y no solo eso, sino que, vaya, no consideras la depreciación del equipo y tampoco consideras el tiempo que vas a estar ahí. Porque perfectamente uno ya puede subcontratar a alguien, se puede dar el lujo de buscar a alguien que te vaya a cubrir un evento, pero y el cuidado del equipo, el cuidado de la atención al cliente. Y además cuidado... de eso viene mucho el gasto también del staff, que la gente no se fija eso. Que tal vez la gente, porque vos sabes que la gente va a un evento, solamente llega al evento, ok, ya está todo bonito, ya está todo armado, ya está el día ahí listo. Ajá. Pero atrás de eso tenés un día de trabajo. Un ejemplo, si vas a montar un montaje de pantalla, pista, audio, eso tenés que hacerlo un día antes. Y los Porque tal vez viene filmmakers- corrección de errores. Ajá, y en el caso de los filmmakers, que vos tenés que ir a grabar y después editar todo lo que Editar. grabaste. Entonces, totalmente diferente, ¿va? Pero Incluso en el caso los de filmmakers ustedes, creo que hacen hasta una precisión antes del evento. tenés que ir a revisar el Es igual lugar. nosotros hacemos una prueba de audio antes del evento. Armamos, un ejemplo, nos vamos a alistar. ¿eh? Llegamos al ¿qué horas? Unas 2, 3 horas antes hacemos la última prueba de sonido para que todo quede ready. Siempre hay casos donde hay una excepción, ¿va? Donde tal vez te quedó corto el tiempo y vos no pudiste ir a hacer la prueba, no pudiste ir a hacer la revisión y esas cosas, pero lo importante siempre es estar seguro de lo que vas a hacer antes de... Porque si vos llegas y no te das cuenta con qué es lo que cuentan, probablemente te encontres con que no tienen conexión o que se fue la energía, no tenés cómo suministrar. Nosotros tal vez brindamos el servicio de DJ normal y también te brindamos el servicio con la logística, de que tal vez nos contraten de un lugar y llegamos y no tienen tal vez el equipo adecuado para que uno pueda trabajar, ¿me entendés? No tienen el equipo. Te voy a decir así, bueno, me voy a reservar lugares y todo. Un día me contrataron para una fiesta en casa y me dijeron que tenían sonido y todo. Yo fui relajado, como siempre, con un equipo de casa, un equipo de sonido normal y con eso, la verdad que el equipo que nosotros andamos requiere de la mecha XLR, que es de la misma que tenemos acá. Y vos sabés que un equipo de sonido no tiene ese tipo de entradas. Y ahí es donde viene tal vez el conflicto de que, pucha, llegas tal vez porque uno se confía del evento y tal vez llegas solamente con una hora de anticipación. Y en una hora no vas a resolver de dónde sacar audio. Una hora, te lo digo que no ajusta, pues. Ese día hablándote de... Bueno, ese día te lo voy a decir así que me tocó improvisar con una mecha RCA normal. Solamente que añadí dos puntas. Imagínate qué chamba la que me puse de hacer un cable para lograr sacar audio. El evento lo hice. Porque eso sí tengo yo y la verdad que la gente lo sabe y la gente que me ha contratado. Que las soluciones siempre tienen que estar y eso consejo que se lo doy a todas las personas también que trabajen en esto del audiovisual. La gente que es DJs o tal vez trabajan en prestador de servicios. Siempre hay que buscar un plan B y a veces hasta un plan C. Para que el evento siempre corra. Porque la verdad que es feo quedar. Porque ahí la gente siempre sigue. ¿Me entiendes? El evento lo va a seguir haciendo. Pero el que queda tal vez mal colocado es uno en ese punto. De que tal vez ya no llegaron a la manera de cómo solucionarlo. O hacer las cosas. Me pasó una vez eso. Que había olvidado el cable que va de la... O sea, yo siempre ando con los dos cables por cualquier cosa. Pero el principal yo lo había dejado. Entonces yo conecté todo, la conservadora, la computadora, tenía todo listo, ocupaba audios. Y ya cuando iba a probar audio me fijo que no tengo el cable que va de la controladora a la computadora. El USB.
El más importante, con el que pasas datos. Y ya cuando ibas a empezar, antes de empezar. Yo empezaba por ahí bajé la prueba. Ajá. En eso digo acá en la mochila y andaba el de la paz. Eso fue que Pasa bastante. siempre es bueno andar los cables que uno usa de respaldo. No, hombre, y siempre estábamos hablando antes también de los videos estos famosos que le suceden a los DJs, que tal vez alguien en la fiesta te empujó o te desconectó el cable Uy, eso pasa o se fue la bastante. energía. ¿Ya te ha pasado a vos? Pasa bastante, la verdad. Y eso creo que es algo generalizado ya en los eventos. Siempre hay planchones, man. Tal vez no de uno, pero sí de la gente. Pero imagínate que vos estés en plena fiesta y que llegue Es alguien que- y se tropiece y te O tal- corta la... Pues sí, bueno, a mí me ha pasado que tal vez se van por la zona de donde está todo el montaje y tal vez con los pies, porque al final es inconscientemente, man, no es que la gente lo hace adrede, ¿verdad? Ajá. Sino que inconscientemente porque tal vez andan en la zona que no tienen que andar y tal vez desconectan la extensión con los pies o algo, etcétera, o te pasan moviendo algún cable, porque ya me ha pasado. Y al final me imagino que aparte de la calidad, porque vos siempre pensás en la calidad, en darle el mejor sonido, en darle la mejor atención, pero Fíjate si al final te sucede algo así, vos lo único que estás esperando es resolver de cualquier forma. de cualquier ¿va? forma, fíjate. Bueno, Ahí sea con una grabadora. con cualquier cosa, man, porque es feo, fíjate que... Porque tal vez estás en un evento con 100, 150 personas, danza, Ajá. toda la gente bailando y de la nada te quedas en silencio y la gente... ¿Qué aquí, pasó? el Y DJ, una cosa es evento personal y otra cosa es que te toque que cubrir un puesto dentro de una empresa también, va. Sí, Porque si vos vas como delegado de una empresa que particular, una empresa privada que te mande a cubrir un evento, te estás haciendo responsable de la imagen de esa empresa. ¿Va? Y que te suceda algo así sería algo también bastante preocupante para alguien que no tenga experiencia. Me imagino que al inicio, cuando vos estás empezando, siempre te acompañas de alguien que sabe más que vos, ¿va? Obviamente. sí, para aprender. En el caso de usted, así fue también. En el transcurso o sea, como a uno le gusta, a la gente que le gusta, uno va aprendiendo en el camino. Y siempre pasa que el micrófono te quedó sin batería, que tenías que comprar más Sí, baterías. son errores que eso es muy común, siempre pasan. Como te digo, siempre hay sus errores. Dentro de todo siempre hay uno que otro Pero vos, errorcito, porque al con- final no creas que todo es perfecto, man. con la experiencia que tenés, ¿qué consejos podrías darle a una persona que tal vez no sea DJ, pero que se dedique a este mundo de los audiovisuales o la parte de sonido? ¿Qué cosas son las más importantes antes de empezar con la producción o antes de brindar un servicio a las personas? Pues para empezar, brindar siempre el mejor servicio. Esmerarse en siempre que den lo mejor. Mira, lo mencionaste antes, de los puestos de trabajo, tal vez uno fuera de los eventos. Pero al final uno creo que en esta vida uno se viene a cumplir como un artista, fíjate. Como un artista. Como un artista porque tal vez vos estás en tu día normal. Es como en mi caso, de lunes a jueves yo paso mis compromisos personales. De jueves a sábado yo ya me pongo en modo DJ, pues yo soy DJ J. Valenzuela. Y eso es lo que te decía, que el tiempo tiene un costo Sí. que normalmente se valoriza porque... Porque yo los días de semana es mentira que te voy a estar escuchando música, que me voy a poner a hacer cosas así, porque tal vez ando en mis otras labores. ¿verdad? Exacto. Pero ya del jueves en adelante yo ya sé, ok, de aquí para allá yo ya vengo a trabajar. Cambias con mi el otro- chip, con mi- cambias el ajá. chip. Vengo y Ajá, agarro mi otra y que faceta. te digan, no, venite, vamos a ver, y que porque puede pasar también el cliente que te engaña, que te dice, vamos a hacer tal cosa y al final no se pudo hacer. Y juegan con tu tiempo también, va. Juegan con tu tiempo. Y te ha pasado a vos. Pasa bastante, fíjate, pero como lo mencionó Chando, en el transcurso del tiempo uno va aprendiendo. Yo en lo personal, yo ahora con todos los clientes siempre manejo mis cotizaciones, incluso a los clientes les mando sus 3 tipos de cotizaciones, 3 paquetes. Y media vez cerrado el evento tiene que ser el anticipo, man, porque durante la experiencia y el tiempo que uno tiene en esto, se ha llevado buenas pasadas también. Tal vez ya tenés cuadrado tu evento, llega el evento, llamas en la tarde para dónde te vas a ubicar y tal vez te dicen que el evento ya no lo van a hacer. Y te quedaste vos esperando. y vos perdés un día, pues porque ahí perdés tu día. Y no cobraste No ni cobraste, nada. tenía chance porque tal vez te llaman de 2 o 3 lugares aparte, tal vez con mejores propuestas. Pero tal vez vos porque das tus palabras, por quedar bien con el evento. Que ahí uno pierde, pero otro... Sí, uno pierde. Sí, hombre, y la decepción, va, la parte moral, la emocional, va, ¿cómo te quedas vos? DJ con panza no es confianza. De confianza, no Es confianza. Y en las panzadas, En las panzadas. y en las pasadas vos, que han sucedido Ajá. en estas fiestas y todo eso, alguna que vos quisieras contar, alguna persona ahí que se pasó de copas y que llegó a la mesa, me imagino. Nah, eso pasa seguido. La verdad que mira, uno
No se vayan a ofender, va. Uno trabajando en discoteca y en eventos tal vez toca lidiar con personas ebrias. O lo voy a Ajá. decir así, con palabras, con personas bolas. Que Por no decir que andan personas bolas. que andan ajá. bolas, que tal vez andan a... Ya sabes, va. Y cuesta porque tal vez llegan y te piden una canción y tal vez uno estás en tu fiesta y estás con toda la gente bailándote un perreo. Ajá. Y te vienen a pedir una canción tal vez de los Tigres del Norte o etcétera, alguna otra canción del recuerdo De que no te despecho. va a dar nada que ver con la fiesta. Ah. Y ahí es donde tal vez la gente se molesta porque uno amablemente les dice, ok, está bien, ya la pongo. Y es mentira. Y me imagino que ese debería de ser como las condiciones previas al hacer el evento. ¿Ah? Sí, fíjate Hablar con que los organizadores y hablar decirle, con los- mira, sé que correcto. se pone ebrio, saber que mis condiciones son estas y no voy a cambiar el ritmo cuando esté la fiesta encendida. Fíjate que yo trabajo bastante con bodas. Ajá. Y yo con las bodas siempre, tal vez una semana o 15 días antes de la boda, con los dos novios, hacemos una videollamada conferencia. Hablamos, ok, deme sus gustos musicales, qué le gustaría que esté en su fiesta, qué no le gustaría. También hay gente que tal vez me ha dicho, en los eventos que no le ponga Bad Bunny, o que no les ponga tal vez perreo tan pesado, o reggaetón muy pesado. Ajá, o que no te ponga reggaetón. Me ha pasado tal vez que vos vas preparado y tal vez de sorpresa llegando al evento te van a decir que es una boda cristiana. Y no estás preparado para una boda cristiana. Ajá. Justamente era así, o sea, la familia era cristiana de Chiva. Y salió el 15 años y todo, y ya después me dicen que la gente quería bailar. O sea, hay un giro de 360 grados diferente. Y vos ibas preparado con otro repertorio, otro tipo de actividades. Desde el momento que me dijeron, va a ser un 15 años cristiano, no quiero esta música, ok, está bien. Pero ya cuando terminó todo el protocolo de un 15 años, Empieza el perreo y todo. me dijeron que la gente quería bailar. Ahí uno se... Tiene que cambiar totalmente y siempre sucede, me imagino. Fíjate Porque- que sí, pero ahí es donde tal vez uno viene y tal vez, como te lo estaba mencionando anteriormente, vos venís y te reunís con la gente. Tal vez vos te vas a casar y yo te llamo y les pregunto, ok, ¿qué les gustaría escuchar en su fiesta? Porque yo soy una persona muy abierta también en los eventos en el momento de la animación. Porque yo te hago el show de la liga, el show del ramo. O tal vez la tribuna abierta que yo me voy. La tribuna libre, perdón. Me voy y tal vez la gente no quiere hablar, pero de una manera jocosa vos llegás y le caes bien y tiene que hablar, pues, ¿me entendés? Y en una de esas te tropezaste. Y en una de esas, ajá. No, gracias a Dios no me ha pasado. Más bien, no me ha pasado eso todavía. Pero, como te lo menciono, ahí es donde uno viene y trabaja la distribución con la gente. ¿Te imaginas? Que vas en carrera. Vas en carrera, ya quiero hablar, vas en carrera. Y hay varios animadores que obviamente trabajan de eso, pero en el caso de ustedes le toca que hacer de todo, ¿ah? Sí, es que, mira, yo soy DJ y animador, porque tal vez hay personas que solamente son DJs. Como Chano, porque yo creo que Chano también, solamente él trabaja como DJ. Tal vez Chano no te mete mucho en la animación, pero yo en ese punto sí, porque ya vengo con récord de trabajar en radio y todo eso. Pero incluso hasta eso lo pregunto en eventos. Ok, ¿les gustaría que haya animación o solamente o que solamente haya música? Ujú. Y ya tal vez la gente dice, no, que sí, que las actividades, que nos ayuda con el protocolo y todo eso. Y incluso Porque uno también tiene que poner los límites en un evento. y depende bastante de la personalidad del DJ o de la persona que está. Porque fíjate que yo conozco otro DJ que ese man, cuando estaba en la fiesta, la personalidad de él era totalmente diferente, ¿va? Dependiendo la situación, porque si era cristiana era una, si era de fiesta era otra. Entonces vos al man lo conociste en diferentes aspectos o diferentes facetas, ¿va? Pero está también la parte ya entrando un poco más al tema de las producciones que llevan video, así como los podcasts, donde vos tenés que saber bien qué es lo que vas a decir, porque si te equivocaste, así como el caso de este podcast que acaba de suceder de una chava, no sé si lo vieron ustedes, me imagino que sí. La de Santa Bárbara. Ajá. ¿Qué piensan acerca de eso ustedes? Porque, vaya, vos te puedes meter en un gran lío cuando empezás a dar tu punto de vista, pero Es que fíjate que uno me depende mucho del punto de vista que vos tengas y depende mucho de la crítica que vas a hacer, porque vos puedes pensar muchas cosas, pero si no tenés argumentos o no sabes por qué lo estás diciendo, va a depender mucho de la intención también, va. Porque si vos querés controversia para generar más vistas o generar más suscriptores, también está beneficioso. Pero si lo vas a ver desde el punto de vista que te va a afectar tu reputación o tu imagen, ahí está jodido. Es que al final ahora las redes sociales, man, es un juego. Y además de un juego, creo que ya es algo muy controversial. Fíjate, yo creo que tal vez en eso, no sé, lo puedo ver de mi manera personal.
tal vez si lo hicieron por un punto de números. Porque vos sabés que ahora, desde el momento que uno se presta a estar enfrente de una cámara, enfrente de un micrófono, se lo puedo decir aquí, estoy en vivo por TikTok. Aquí me están rebanando en este momento. Pero yo con ustedes estoy hablando serio. Ajá. Y allá no le estoy poniendo importancia, ¿me entiendes? Pero tal vez desde el momento que uno se presta para estar enfrente de una cámara o en un evento, man, a mí me ha pasado. En 2 bodas me ha pasado ya. Y saludos a Yoli, a B&Co. Me ha pasado tal vez que en las bodas, man, yo me confundo de los nombres de los esposos. Tal vez en el medio del protocolo, la bulla para ta. Y digo tal vez otros nombres que nada que ver. El del amante, ¿va? Ya me pasó una vez que en una boda llega una muchacha pero yo no le paraba bola porque estaba ocupado con el protocolo de la liga, man. Y iba a tocar. Y iba a tocarme. Fija, así no se llaman, ¿cómo se llaman? Ya fue la... Digo yo así. Y no sé, son pasadas, la verdad. Sí, ¿Cómo te lo digo? Es que uno está expuesto a todo, man. Te lo digo que aquí, bien... Bueno, la vez pasada con el podcast que hicimos anteriormente, a mí me sacaron varios stickers. Es lo que te digo, la gente está en todo. No, y eso es lo que te digo, de que muchas veces es por eso el mismo miedo de la gente de dedicarse a este tipo de cosas, no solo en lo audiovisual, sino también en producciones de video. Porque desde el momento que vos salís en un video estás expuesto a críticas. Y mira, para mí las críticas son críticas. No existen críticas positivas ni negativas. O sea, crítica es crítica. Y mira, man, esto es un mundo del entretenimiento que tenés que estar preparado para todo, man. Tenés que estar preparado para todo y no echarte para atrás, la verdad, con lo que te diga la gente. Si uno no se tira y si uno no hace las cosas, jamás las va a hacer ahí. No, hombre, y hay mucha gente... no tengan miedo. Hay mucha gente también que, o sea, aparte del temor que tienen, que tal vez desconocen la responsabilidad que tiene muchas veces tu opinión ante otras situaciones, ¿va? Como el caso de esta chava. Pero también está la parte donde vos te convertís en una persona expuesta a las críticas, pero también a ser elogiado y tal vez por personas que ni siquiera conocen de vos, ¿va? Está el caso también donde muchas veces en las redes sociales vos puedes poner que tu perfil es de figura pública y mucha gente tiene esa opción sin saber la responsabilidad que conlleva. Es como los políticos, que vos desde el momento que te pones a ser político, estás expuesto a que te critiquen y que te hagan leña, ¿va? Y tienes que estar preparado que te paren en cualquier momento, que te van a parar en cualquier momento, que te van a gritar en la calle. Y que vas te a van a ver- decir cosas feas. y vas a ver un montón de políticos. ¿Nos ha pasado que tal vez nos han dicho vulgaridades? Como te lo estamos mencionando, tal vez con los errores que tal vez apaga la música. Ajá. Abucheos de la Abucheo. gente. ¿Ya te ha pasado? Diría aquí lo que dice popularmente el hondureño, ¿va? Pero ya saben lo que dicen cuando se pagan. Hola. Ajá, todas esas cosas. Y ¿Ya les ha pasado? ya nos ha pasado. Pero ¿qué hace uno? Uno hace por aquí me entra y por acá me sale. Uno no le pone mucha mente a eso, man. Por eso te digo que uno tiene que estar preparado para todo. Sí ha pasado gente también que tal vez está esto y la gente se enoja, man. Y ha llegado tal vez hasta pagar su equipo, recoger sus cosas y irse. No te creo. Porque no pueden aguantar con la presión. Pero ahí es donde no vienen y saben observar las cosas también. Porque Pero es lo que te decía, porque una cosa la- es el público, man. Y la otra cosa es la gente que se está contratando y tu responsabilidad en el trabajo, ¿me entiendes? Y eso es lo que te decía, la parte emocional, porque si La- vos vas ajá. así como cabizbajo, No, como no desmotivado y que te empiecen a decir culé, entonces vos vas a agarrar a tu equipo y vas a Te quedar vas a más sentir apenado. mal, Vas a quedar más correcto, te apenado vas a sentir después, mal. mo. Tal Y- vez que he dicho yo, cuando tal vez regrese el audio, hey, el día ya anda bolo, así, tal vez cosas para que la gente se quite el error y tal vez se ría Ajá. de la papada que dije y vuelvo a seguir con la fiesta y nada pasó. Imagínate cuánta gente que ha salido en videos y que tal vez no supieron qué decir o dijeron algo totalmente erróneo, se han convertido en memes virales. Vaya, el caso de los policías, ¿por qué crees vos que tienen un vocero? ¿Viste Porque uno? no todo... Hoy estuve viendo uno de El aquel, el si conduce, no maneja. No, pero hoy vi uno donde estaban Ajá. entrevistando a un haitiano. El periodista le está haciendo preguntas en inglés y luego le preguntan Ah, al sí, oficial era un ¿qué hindú, fue creo, lo que ¿verdad? dijo? Pero otra cosa que nada que ver con lo que dijo el Ajá, haitiano. ¿y cómo borras eso? ¿Cómo lo ¿Cómo ya no se borras? puede? Es peor si estás en vivo. Y lo peor que la televisora es ¿Cómo? beneficio para él. De ¿va? eso viven, pues. Exacto, La pero polémica. en el caso de ustedes siempre me imagino que están preparados para todo ese tipo de cosas o Sí. mentalizados. Mentalizado. Mentalizado porque, digamos, uno va a un evento, pero no va mentalizado que le va a pasar esto, que le va a pasar el otro, pero
como en los demás eventos de la sucedido una presa de polo, uno ya va preparado. Y con el caso de los desvelos y todo eso, porque yo tengo entendido que ustedes tienen un trabajo fijo, pero aparte de eso se dedican a ser DJs, ¿va? ¿Sabes qué me dijo Leonardo ahorita que estábamos hablando? Que Ajá. nosotros tenemos trabajo de guardia. Sí, porque Y no- llevamos el mismo horario de los guachis, tío. Y no es paja, porque imagínate, empiezan a trabajar a las 6 de la Nos tarde, activamos a las 6 y salimos a las 6. salen a las 6 de la mañana. Bueno, aquel. Pero ¿y cómo le hacen para aguantar? Nosotros llevamos la vida de Batman. Sí, porque imagínate, No, fíjate que... tenés que tener despierta a la gente y si vos tenés sueño, ¿cómo vas a hacer eso? Fíjate que yo pienso más que todo que el desgaste no lo viene a sentir ya el domingo, digamos. Ah, Un domingo, espérate unos 5 años ya a ver cómo vamos a estar. Yo sé, ajá. Todos arrogados ya. sé que esto al futuro no le va a hacer. Sí, la va a afectar bastante. Cuando uno va el fin de semana a tocar, uno va con toda la energía y todo, pero Sí. uno se siente ya más cansado, ya Y en algún momento vos te has convertido parte de la fiesta, o sea, que sentís el ritmo y ya por último te olvidás de que eras el día y te pones a bailar o no. Sí, ¿ah? Me imagino porque también te gusta lo que estás haciendo y vas a querer ser parte de la fiesta, ¿va? Bien que sí. Dejas sus 2 canciones y vas a echar una bachata ahí. Se te olvidó y te Además, fuiste a meter a te la... sale ahí alguien para bailar, ¿cómo le vas a decir que no? ahí así, gente más así conocida, que uno, o sea, siente que Pero fíjate que incluso eso, yo tal vez no es que me baje a bailar, va, pero sí me bajo de la tarima bastante. Y fíjate que bien que te da un plus en los eventos, porque Ajá. te miras un poco más espontáneo, como que salís de la rutina normal. más extrovertido. Ajá, como que vos salís, ok, pues, están acostumbrados, están acostumbrados a ver un DJ de planta solamente arriba, pero que de la nada vos miras que un día, pucha, en medio de la pista anda bailando junto con la gente o poniéndola a brincar, que yo lo he hecho. Yo Me lo voy para he en medio de hecho. la pista, en los 15 años lo hago bastante. Que tal vez me hago, todas las con la mano hacia arriba y así, la gente te sigue la onda, pues, porque te mira, Ajá. porque eso sí, en los eventos uno es el guía de la fiesta. Y ahí si vos vas a caer bajo o si vas No ahí podés. o si vas apachangado, la gente va a estar igual. Y los Porque uno peligros lleva el control. y los peligros que corres también, ¿va? Ah, no, es claro. Pero fíjate que Que va- nada de goma, yo la verdad que no trabajaría. Mira, yo tengo un amigo que es DJ. No, sí, ya ha trabajado, bueno, miento. ustedes saben perfectamente de quién estoy hablando, ¿va? Fíjate que una vez, bueno, más que todo hablando de los errores que puedes cometer en las transmisiones en vivo, ¿va? Porque, vaya, este hipote me dice a mí, me pide el favor que lo grabe. Pero yo no entendí si era grabación o era transmisión. Yo empecé a transmitir en vivo, ¿va? Por Facebook. Por Facebook. Y el man empieza a hacer su mezcla y todo. Y al final de cuentas yo no sabía qué onda, va, pero empiezo yo a reírme y toda la gente se contagia y empieza a reír. Que por cierto, si me está viendo, disculpas por la gran pasada. Fíjate que yo lo transmito en vivo y empieza la gente a reírse, a hacer memes, porque el man empieza a hacer estupideces y a aplaudir. Y me decía el maje, cambia el ángulo, venite por acá. Y el maje, tranquilo, yo cagándome de la risa. Después el maje me pide la grabación y le digo, ¿cuál grabación? Le digo, si yo te transmití en vivo. No, maje, te cagaste en vivo. Y aquella como con 20 conectados. Maje, habían más 20 de... compartidas. No, hombre, habían más de 300 personas en vivo, maje. Fíjate que nosotros en pandemia transmitimos bastante. Bueno, en pandemia fue eso. Que por cierto ahí tengo las fotos, pero no, después yo digo, puta, que Nosotros en pandemia en cagada. la terraza, saludos para Toto DJ. Desde la terraza de Toto, fíjate que ahí... Un día, bueno, ajá, en mi casa. En mi casa empezamos, fíjate, media vez cayendo la pandemia, porque como esta es vecina mía, llegaba ahí, fíjate, y hacíamos los live. Pero los spots así en vivo, cuando vos tenés una terracita, que puedes no, estar es algo muy pijudo, haciendo la otras verdad. cosas. Y más relajado. Porque está este chill de que vos mientras estás cocinando, estás grabando, estás mezclando, pero ahí es donde lleva la dificultad, que tiene que estar pendiente de la transmisión o de que alguien esté mezclando y que No, la es que ahí conexión de es donde internet no ya- te falle. Fíjate que para eso dice, ya venimos nosotros y lo que estamos hablando, ahí ya recurre de una producción. Que tenés que irte preparado con cuántas, tus 2 cámaras para 3 ángulos diferentes. Tenés que irte Exacto. preparado para sacar un buen audio. Porque vas a hacer prácticamente, eso se llamaría un circuito cerrado de transmisión, lo queríamos. Y tienes que tener un operador para Un que te operador esté para que te haga los transmitiendo, cambios, cambiando de porque cámara. Sería el en vivo falso, que es como le llamo yo, que es, así lo llamamos en medios de comunicación también. Que hacemos como que estamos en vivo, pero solamente se está grabando, ¿me entiendes? Pero vos tienes que hacer las cosas sin ningún error, como que estás en vivo. Sería como postproducción.
Postproducción, correcto. Pero- Porque, un ejemplo, haciendo un mix nosotros, no nos vamos a equivocar y vamos a parar todo de vuelta y vamos a volver a grabar. Imagínate Tal vez ya volver a llevando empezar. 13 minutos de live. ¿entendés? Y es otra cosa de que si vos estás grabando y que llevas todo bien, no te puedes dar el lujo de hacer un corte y volver a empezar o mantener, porque mucha gente le dice a uno cuando está haciendo una producción o una grabación, no podemos continuar a partir de este corte. Y tal vez vos sentís de que cuando te toque que editar no va a ser lo mismo a tener la sensación de cuando volvés a empezar, ¿va? Incluso fíjate que si yo haría un set, yo no lo editaría. Yo lo haría natural. Como te lo mencioné, solamente con los 3 cambios, haciendo los cambios o tal Pero vez en las transiciones. postproducción, obviamente. Sí, pero no me pondría como a editarlo, la verdad. ¿Por qué? Porque el audio ya va a ir editado porque vos lo estás mezclando. Pues. ¿Va? Ah, pero en el audio, man, en el pero ¿y audio la para- imagen. Pues sí, pero el video vos lo vas a ir haciendo. O no sé. Bueno. Ajá, y en el tema de la producción, Es cuando como yo lo vos haría. editas, Ustedes háganlo de su manera. cuando vos editas y producís y todo, que todos los errores que tenés que evitar para no darles un trabajo al final a los clientes, todos los ajustes que tenés que hacer previo a entregar el producto, porque muchas veces ha sucedido el caso de que la voz está desincronizada con el video o de que el color no combina con la ropa que lleva. Es que los cambios existen. Y vos sabés que eso es un delirio más bien. Pero imagínate entregar un trabajo así con un errorcito, ¿no? Es Porque claro, a todo el mundo porque- le pasa, ¿no? Sí, y ahí es donde uno tiene que estar chiva, pues, porque es tu nombre el que está en Pero medio ya te ha del pasado a juego. vos. ¿De qué? ¿De errores? ¿Sí? Sí, en el trabajo, sí. Entregar trabajos así. Sí, tal vez no con errores, pero sí tal vez con algo que tal vez no el cliente lo quería como me lo había pedido, pero tal vez yo no podía de esa manera, pero lo hice de otra manera y tal vez se escuchó un poquito ahí medio brusco, ¿va? Pero a la vez respondiendo. Sí. Respondiendo y saliendo. ¿Y a vos qué pasadas te han sucedido cuando estás de día en las fiestas y eso? Va, lo que comentaba Jairo al inicio, que tal vez uno empieza la fiesta con todo así, un género, digamos, un merengue o reggaetón, pero normal. Y te van a pedir una ranchera. O sea, O te van a pedir una de, no sé, de Vilma Palma, de la nada, ¿eh? A la mitad, a la mitad. más que todo sucede, ¿vale? Que la gente como que le va, trata de sacar del contexto que uno ya lleva a tocar y le pide otro género. Entonces, no queda seguir en lo que uno está y Ahí es donde venimos y nos hacemos los locos. Pero es bien difícil porque vos tenés que estar pendiente de muchas cosas a la vez. Pero al final entendés de que la experiencia más los años que tenés de trabajar en esto, muchas veces la gente piensa que la experiencia laboral se refiere a la presión laboral y son cosas totalmente diferentes porque la experiencia va incluido todos estos impases que pueden suceder, los plan B que tenés que tener, incluso los plan C. Y esos son los que forman parte de la Y fíjate experiencia. que voy a decir algo. Y yo creo que voy a hablar por todos. Tal vez uno no... Porque sí, fíjate que sí podemos. Poner las canciones podemos. Pero tal vez las personas no llegan de la manera correcta a pedírtelo. Y lo voy a decir así, abiertamente, ¿va? Porque tal vez puede ser denuncia de DJs. Reclamo. Reclamos. Nosotros nunca nos quejamos. Tal vez llega alguna persona a pedirte de una canción de una manera que nada que ver, pues. A pesar de todo esto, puedes estar en una discoteca, man. Pero tenés que saber también que el respeto existe, ¿me entendés? Y fíjate que tal vez hay personas que llegan a pedirte una canción de alguna manera roncera o tal vez como dirigiéndote un tipo de amenaza para que vos sintas la carga y lo pongas y lo hagas, pues como Pero ellos dicen. como que amenaza. Ya están ebrios. Sí, Ah, o, tal pues vez, sí. o tal vez gente maleada, tal vez alguien que ande bolo, que no se la pusiste ahí la canción. Y tal vez le decís, no, me ya la pongo. Y pasó 4 horas y no la pusiste. Y ya se te llega olvidó. maleado, pues. Ya llega maleado. ¿Y qué pedo de la canción, pues? Hasta 3-4 veces la pieza. Y ya te ha pasado. Y ya tal vez porque uno también... Tal vez uno llega un momento que se malea también. Y tal vez llega un momento que tal vez uno le responde por no quedarse callado, man. Porque Pero es feo qué que te incómodo, estén... man. Porque es feo que te estén yendo a jetear también, pues. Disculpando la Y palabra. nunca te ha tocado que poner a alguien en su sitio por esa razón. No, meterme en problemas jamás. Eso jamás, Sos jamás. bien tranquilo Jamás. y todo. No, yo siempre de la manera amable, tratando de hacer conciencia, ¿me entiendes? Pero ya cuando ya tal vez o sea, hay un momento que está demasiado tenso, lo que es mejor evitar y llamas a un guardia. Y ahí... ¿Ya te ha tocado sí, a vos ahí llamar a un ya guardia? la persona del bar va a ver, pues, si se retira, se queda o lo tranquilizan o qué onda, pues. ¿Y como a qué hora más o menos ustedes han calculado que la gente ya empieza como a cambiar su Como que la gente actitud? anda bola. Ajá. La gente anda ebria. Ajá. Con asuntos bebibles. Fíjate que como por ahí de las 12, una ya andan calibration, pues. Hay uno que es de las 5 de la Tipo, tarde. no, pero ya tipo 11, depende de algunos, para los que toman Ajá. algo.
Tipo 6 ya andan ahí, cabezones. Y nunca te ha pasado que vos te pones ebrio mientras estás trabajando, ¿no? Fíjate que no te lo voy a negar, porque uno se echa su trago, pa, así normal. Pero uno siempre tiene que tener la cordura también para que estás trabajando. Tal vez no excederte, porque, bueno, gracias a Dios no me ha pasado. Sí he tenido experiencia ahí con colegas que se han quedado fondeados, man, en No eventos. te creo, man. Y la verdad que... Tal vez la palabra no bondeado, pa, pero cuando están así. No, es fondeado, mi niño. No, cuando están tocando. Alguien cuando se queda aquí O sea, ya, es fondeado. La noción ya la perdieron. Sí, cuando no sabe que está. Bueno, man, cuando No andas... te creo, Pero man. cuando ya andas súper turbo a bolo, Y el equipo y todo lo demás. pues ahí Hay queda. que ver, ¿qué ahí hace? queda. Ahí queda. Y al siguiente ¿Qué día, pasa, mostrarlo. man? Sí. Fíjate que con un amigo, solo voy a decir el lugar de allá No de digas el Sigua, lugar, no de digas- Ciguatepeque, voy a decir. Ajá, Nada más. ajá. Ahí él va a saber. Se quedó en un evento. Él empezó a ver, yo estaba animando. Y el man estaba tocando, Chill, man. Cuando yo me pierdo un rato, en cuestión de 2 horas, yo llego y aquel man ya estaba agarrándose de la mesa, man. Ya estaba pasado. Y estaba trabajando. Y estaba trabajando. Ahí es donde... Sí, tal vez damos el consejo a los DJs que tal vez tengan ese control, ese autocontrol de ellos mismos, tal vez al momento de un evento. Sí, Está va. bien, nadie les va a negar y nadie les va a juzgar también, porque yo en lo personal, hablando de temas, hay lugares que tal vez uno va y dentro de los viáticos que uno pide, tal vez pide bebida, man. Porque hay bares que te dan la bebida, o te dan barra abierta, o vos pedís tu cierta cantidad de cerveza o botella o trago, ¿va? Pero uno tiene que medirse también, pues, ¿me entiendes? Al momento de hacer los eventos. Ya te va a regañar el Harvey, ¿no? Vos, pero en, Saludos para Harvin. en el caso sí es bueno mantener las relaciones personales con otras empresas y otros tipos de propietarios, en este caso de los bares y en el caso de ustedes que se dedican más que todo a esto de las fiestas y los DJs y eso. Y en el caso de las producciones, pues al final considerar eso, como conclusión del tema, pues tomar en cuenta siempre muchos factores como los plan B, los plan C, los costos adicionales que pueden incurrir en producciones donde vos tal vez no considerás desde el taxi que vas a tomar hasta el café que te vas a tomar, si te toca que comprar el almuerzo y todo eso, son cosas que al final pueden generar un costo adicional al precio que vos pusiste y que probablemente te puede perjudicar, pero son cosas que no se ven, porque una cosa es la parte física, el equipo y todo lo que se mira, pero la otra cosa es la parte virtual, ¿va? La parte digital, los programas que vos tenés que comprar. No, y yo creo que el famoso dicho aquí es donde encaja. Al final lo barato sale caro, man. Gente, no se enojen, no se pongan así cuando uno tal vez excede sus precios, porque no es excederse, man. Uno cobra lo justo, la verdad. Uno cobra lo justo y lo merecido al trabajo. Pero tal vez hay personas que no saben captar eso, ¿me entendés? Porque tal vez piensan que solamente las cosas son de irlas a poner, como te lo vuelvo a mencionar, y no es así, pues. Man, pero en Además Centroamérica... de eso, tal vez ya llevas la subcontratada de 4 o 3 personas que tenés que pagarles un día. Y ahí, ¿cuánto te mueve? Te mueve una planilla que te va rebajando por lo menos tus 3,000 a 4,000 pero lempiras. yo no sé por qué siento tengo la percepción de que en Centroamérica siempre los trabajos son como desvalorizados. Desvalorizados. Man. De que vos siempre te vas a quedar con la sensación de que, pucho, hubieras cobrado Es que más. ¿sabes cuál es el detalle? La competencia, man. Uno de los mayores factores de eso es la competencia. De que el otro cobró menos que vos. Te cobra mucho más barato. Te cobra menos. Cuando ya contratan a gente ya fuera de cada ciudad y ya no recuperas. Esa es una de las cosas. También porque ahí, ¿cuánto cobra por la logística, el audio, DJ? Otro reclamo de los DJs. Ajá. Ok, está bien, gente, ma, pero cuando uno lo buscan aquí dentro de la ciudad y uno da un cierto precio, ahí se echó para atrás. No, y todavía te ponen de ejemplo a la otra persona que te cobra menos, va, que te dice, no, pero aquel me cobra menos. Y una Yo vez cuando le me dije, dijeron eso ya no les contesto. yo le fíjate. dije una vez a un cliente, no, entonces váyase para allá. Sí. Si ¿Por qué te- me está escribiendo? Si aquel te cobra menos, Sí, entonces ¿por qué me nada, estás nada escribiendo? contrata a aquel. Pero vos sentís la percepción cuando te contratan porque estás dando un precio menor y no te están valorando por la calidad del trabajo que estás haciendo. ¿Cómo es ahí? O sea, que te dicen, bueno, si aquel me cobra menos, entonces te contrato a vos. Porque piensan que tal vez Porque vas a cobrar piensan que menos. tal vez vos te va a cobrar menos. No, es que mira, cuando tienes tal vez la Porque gente se desde diría ahí, que... desde ahí que te digan eso, puta. Sí, decís vos- ahí te No, hombre. echas para atrás, pues. Exacto, Te desde echas ahí para vos atrás. decís. Te están comparando con otra persona que está cobrando, Ajá. que cobra más barato que vos todavía. Y todavía vos decís, bueno, voy a hacer este trabajo, pero no sabes si
la satisfacción, pues yo creo que es más importante que al final que el precio que estás poniendo, ¿ah? Fíjate que un día me pasó. Me cobra tanto, si yo me cobro lo mismo, pues. Un día me Ajá. pasó con una muchacha súper sincera, fíjate. Que me cotizó y todo. Ah, chill. No dieron con el presupuesto porque tal vez no alcanzaron porque me estaban pidiendo otras cosas que subían el precio y la verdad que no podía, la verdad. Fíjate que de ella misma nació escribirme el día lunes, man. Diciéndome, pucha, me arrepiento por una cierta cantidad que tal vez fue una diferencia poca. Todo mi evento se vino abajo. Así, man. Que la misma persona te diga eso porque es ahí donde te lo vuelvo y repito, lo barato sale caro. Y al final en eso podemos concluir de que el trabajo que vos realizás, la forma en la que vos lo realizás es la autenticidad de lo que vale porque se diferencia de los otros trabajos que otra persona te puede ofrecer, ¿va? Sí. Porque si alguien te cobra más barato, no va a hacer lo mismo lo que vos vas a hacer. Y mucha gente puede decir, no, pero es que vos no sos irreemplazable, otra gente te puede hacer mejor el trabajo que vos haces, pero si vos pones el costo de lo que vos sabes y de lo que vos haces, al final, independientemente puede venir David Guetta, pero si vos sabes lo que estás haciendo, el concepto tuyo es algo genuino que no tiene un valor adicional, ¿va? Lo que mencionaste, algo genuino. Ahí es donde uno crea su propio personaje, man. Ahí es donde uno crea su propia marca y su propio nivel de trabajo, ¿me entendés? Porque, como te lo menciono, yo tal vez en la boda, yo soy otra persona. Yo tal vez en discoteca te trabajo de una manera. Pero en una boda a mí me vas a ver trabajando de otra manera muy diferente. Porque son dos ambientes diferentes, man. En una discoteca yo trabajo con música y... ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Y tal vez uno viene y se dirige un poco más a trabajar un poco más vulgar, ¿me entendés? Pero en una boda, si ya venís y trabajás formalmente, ahí no tenés que decir ninguna pendejada por joder ni nada, nada. Ahí tienes que ser sumamente serio. Desde tu vestimenta hasta lo que va a salir de tu boca. Sí, porque es bueno meter tu jocosidad para romper el hielo con la gente, pero tampoco pasarse. Porque... Otra cosa también la vestimenta. Sí. O sea, que hay días que van Pónganse bonitos, ahí nada les cuestan. sí, con ropa así normal o con ropa de el día de pero no van así formalmente. Y si llegaste de goma, Toda pachangada, todo triste. pero no les ha pasado, obviamente. Se ha Obvio que pasado, sí, man, ¿va? se ha pasado. ¿Para qué decir que no? Es bueno, no me queda más que agradecer. Yo sé que ustedes han empezado con este podcast igual que yo. Ay, gracias. Desde el inicio, ¿ah? Empezamos hablando de cosas de terror, al final terminamos hablando de fiestas y otras cosas, de tequila y eso. Siempre me río con estos podcasts. Mira, ¿va? man, y eso que son pocas de tantas que hay, man. Esto... Mira, Cada día, un mira, día- en cada evento, Ajá. uno siempre quiere una nueva experiencia. Mira, man. man, un día vamos a hablar con Harvey, vamos a hacer un podcast allá en el bien que sí, en el... ¿Cómo que se Hay que llama? ganarle, oye, este bien, este es lo que dice. 4 ¿Cómo años, que- como cómo que 5 se años llama? tener Iba a decir lo desaparecido. mismo, Nah, ¿no? güey. ¿Cómo es que se llama? La Beviata Resto. La ¿verdad? Beviata. Va. Hay que Bueno, reunirlos con Harbin. Y fíjate próximo que podcast en la Beviata. sería bueno retar a varias Ajá. personas. Bueno, Harbin es uno. De ahí a alguien más que se quiere unir a contar anécdotas, hombre. Hablemos, papá. Gente, muchas gracias. Y Onan, muy agradecido también. Yo sé que nos tomás por parte de la familia de One Podcast. Espero que no vuelvan a pasar tus daños para porque Otros 3 años. último que grabamos. Hace como 2 años, Hace creo como yo. 13 años ya de podcast. mo. No tenía barba, ocha. No tenía barba. Todavía no me había peleado con el barbero. No, pero sí. Oíste bien lo que digo. Ahí va el meme. ¿eh? Ey, saquen clips. Si tuvimos algunos errores ahí o algunos clips, sáquenlos. Y súbanlos a TikTok, que eso nos beneficia a nosotros. Somos más famosos. Guan.